Lo que corresponde a la clase de hoy netamente viene a ser lo que es el trazo de la línea gradiente. Vamos a ver hoy algunos conceptos previos a lo que es el trazo de la línea gradiente, que son muy importantes para definir el mismo, que no lo podemos dejar de lado, y para ir de una manera ordenada también y que no queden algunos conceptos en el aire. ¿Correcto? Nosotros para llegar a lo que es el trazo de la línea gradiente, primero tenemos que tener en cuenta que es muy importante nosotros saber las pendientes longitudinales que nos establece la normativa de G 2018, tanto como es la pendiente mínima, las pendientes máximas, en los casos que se requieren cada una de ellas. Nosotros el fin que tenemos al trazar la línea gradiente es que nosotros ya vamos a ir llevando la pendiente o insinuando a nuestra carretera con qué pendiente se debe ir llevando cada uno de los tramos. ¿No? Podemos empezar con una pendiente mínima de 0.5%, una pendiente máxima de 10%. Lo adecuado es que idealmente nosotros vayamos llevando pendientes entre 4% menos 6% y siempre por debajo de 8%. Y ahora si tocamos el tema de pendientes, nosotros este tema de pendientes lo vamos a tener en la normativa. Nosotros en la normativa tenemos que la pendiente mínima debe ser mínimo debe ser de 0.5%. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurar que en la calzada se dé un adecuado drenaje de las aguas superficiales, que en casos particulares se pueden dar algunos casos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos bombeo de 2%, cuando hablamos de bombeo viene a ser la inclinación que tiene nuestra calzada hacia los transversalmente, mejor dicho, ¿no? En este caso, ese bombeo nos sirve también para un sistema de drenaje de las aguas superficiales para llevar la escorrentía de las aguas hacia nuestra cuneta o cualquier otro elemento de drenaje que tengamos adyacentes. Ahora, si este bombeo, por ejemplo, nosotros posee un bombeo de 2% y no existen bermas y o cunetas, nosotros podremos adoptar excepcionalmente algunas pendientes desde 0.2% a nuestra calzada. Ahora, si el bombeo es de 2.5%, excepcionalmente puede adoptarse algunas pendientes iguales a 0. Y esas pendientes, ¿de qué pendientes habla en este caso que vamos a adoptar? Nos habla de las pendientes longitudinales. Estas pendientes, estas pendientes longitudinales. Si estamos hablando de las pendientes transversales, estamos hablando netamente del bombeo. Si hablamos de esta pendiente longitudinal, lo como indica en la figura la flecha, en este caso es lo que nos está estableciendo la normativa, que debe ser un mínimo de 0.5%. ¿Correcto? En casos excepcionales nos habla, nuevamente les repito, que podemos utilizar pendientes hasta de 0.2% como mínimo. En el caso que el bombeo, o sea, nos habla de las pendientes transversales de la calzada, en el caso del bombeo, adopte un bombeo de una pendiente de 2%. En el caso que el bombeo adopte 2.5%, excepcionalmente, o sea, la pendiente transversal, podemos adaptar una pendiente mínima de igual a 0. Ahora, si existen bermas, en el caso de la pendiente mínima deseable será de 0.5% y la mínima excepcional de 0.35%. En zonas de transición de peralte, en que la pendiente transversal se anula, la pendiente mínima puede ser de 0.5%. Ahora, si hablamos de pendientes máximas, nosotros en el caso de pendientes máximas es conveniente considerar las pendientes máximas según lo indicado en la tabla 303.01. Ahora, también en zonas superiores, en altitudes superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, es recomendable que a la tabla 303.01 aumentemos un 1% a las pendientes establecidas. Además que en autopistas también las pendientes de bajada podrán superar hasta un 2% los máximos establecidos. Ahora, ¿de qué va a depender en este caso nuestras pendientes máximas? Va a depender de nuestra velocidad de diseño, va a depender de nuestra clasificación de carretera, ya sea por demanda o ya sea por orografía. A manera de recordarles, la clasificación por demanda, nosotros teníamos netamente que establecer un índice medio diario anual y tener la clasificación, ya sea autopista de primera clase, ya sea las autopistas de segunda clase, las carreteras de primera clase, las carreteras de segunda clase, teníamos las carreteras de tercera clase y lo que son trochas carrozables. Para nosotros identificar cuál es el tipo de clasificación según su demanda,
nosotros teníamos que hacer previamente un estudio de tráfico. Al hacer un estudio de tráfico, nosotros vamos a llegar a un índice medio diario anual y según eso nosotros vamos clasificando según su demanda la carretera. Entonces, esa es la primera clasificación. Ahora, también tenemos una clasificación por orografía. Ya netamente en la clasificación por orografía, lo que es la demanda no interesa. Lo que interesa más que todo es la topografía del terreno. Ya sea puede ser un terreno plano tipo 1, puede ser un terreno ondulado tipo 2, puede ser un terreno accidentado tipo 3, puede ser un terreno escarpado tipo 4, ¿correcto? Y ¿cómo definimos a qué tipo de terreno corresponde? Va a depender de las pendientes transversales que tenemos de una carretera. De estas pendientes transversales va a depender qué tipo de terreno tengamos, ya sea un tipo 1, que es un terreno plano, donde las pendientes son menores, iguales al 10%. Tenemos un terreno ondulado, donde las pendientes transversales están entre 11% y 50%. Tenemos un terreno accidentado, donde las pendientes de la vía están entre 51 y 100%, y tenemos un terreno escarpado, donde las pendientes transversales son superiores al 100%. ¿Correcto? Entonces, a manera de profundizar esta parte, les voy a mostrar un estudio de tráfico para que ustedes tengan una idea de cómo llegan a este valor de los 6.000 vehículos por día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A manera de grandes rasgos, para que tengan más que todo una idea a qué corresponde realizar un estudio de tráfico. ¿Correcto? Generalmente este estudio de tráfico ya ustedes lo van a ver netamente en el curso de diseño de vías urbanas, y les van a enseñar a realizar el conteo vehicular, cómo van a realizar, en qué etapas, en qué estaciones se tienen que ubicar para que realicen el conteo vehicular, cada cuántos días se realiza el conteo vehicular, en qué hora se debe realizar, ¿no? La forma que debe realizar y la parte de los cálculos también. Eso lo van a ver directamente en el curso de diseño de vías urbanas. A manera de ejemplo, les he traído un estudio de tráfico de una obra X para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, el estudio de tráfico, por ejemplo, de este expediente técnico, nosotros podemos tener acá en este estudio de tráfico el informe técnico. Vamos a visualizar. Ya, acá. Dentro del informe técnico, por ejemplo, dentro de esta parte de los objetivos generales, nos explica brevemente ya netamente a qué va a hacer referencia el estudio de tráfico. ¿Cuál es la principal función del estudio de tráfico? Que es cuantificar, clasificar y conocer el volumen de los vehículos que se movilizan en un determinado tramo, en el cual vamos a determinar lo que son los indicadores de tráfico que nos permitan complementariamente al estudio de mecánica de suelos. ¿Qué quiere decir? Conjuntamente el estudio de tráfico y el estudio de mecánica de suelos van a llegar a definir el tipo de pavimento que yo voy a establecer dentro de una infraestructura vial, en el cual que nos garantice que sea cómoda y sea económica, tanto en circulación de los vehículos, con una capacidad de soporte para las cargas vehiculares circulantes y su durabilidad en el tiempo. Entonces, vean cuán importante es realizar un estudio de tráfico. Dentro del diseño estructural de pavimentos, es muy necesario el estudio de tráfico para nosotros estandarizar nuestro vehículo de diseño o nuestro camión de diseño, complementando el estudio de mecánica de suelo, donde tal vez tenemos que hacer un estudio un ensayo de mecánica de suelos de CBR para llegar a una capacidad de soporte del terreno. Entonces nosotros ya vamos a definir cuánto va a ser el espesor de nuestro pavimento, cuánto va a ser el espesor de nuestra base, cuánto va a llegar a ser el espesor de nuestra subbase. En el caso del curso de diseño geométrico de carreteras, el estudio de tráfico nos va a servir, uno, para llegar a la clasificación de nuestra carretera por demanda, ¿no? Ya sea una autopista, ya sea de primera o segunda clase, o carretera de primera, segunda o tercera clase. En este caso, nos va a servir para esto el estudio de tráfico. También nos va a servir para qué, para nosotros más adelante llegar a definir lo que son las capacidades y niveles de servicio de una vía. Es importante saber la capacidad y nivel de servicio de una vía para nosotros hacer proyecciones o mejoras de niveles de servicio a futuro de una infraestructura vial. Entonces, muy importante realizar lo que es un estudio de tráfico. Ahora, dentro de los objetivos del estudio de tráfico tenemos que consiste en realizar el conteo vehicular en una estación establecida. Podemos ubicar una estación, 2 estaciones, 3 estaciones, durante los 7 días de la semana y las 24 horas.
en el cual vamos a determinar el tráfico circulante en el tramo que va a ser establecido para nuestro proyecto. Entonces, ¿qué más tiene como objetivo específico? Estimar el tráfico que genera el proyecto. ¿Qué más? Bueno, conclusiones y recomendaciones, donde ya vamos a llegar netamente a los cálculos de los índices medios diarios, anuales, horarios, etc. Bueno, en esta parte nosotros, ya para definir lo que es la velocidad de diseño, nosotros tenemos que tener definido su clasificación tanto por demanda y tanto por orografía. Ahora vamos a ver cómo definimos la velocidad de diseño. Ahora, el conteo de tráfico hace referencia generalmente, por ejemplo, para este proyecto, están definiendo el conteo de tráfico que se ha realizado durante un periodo de 7 días, desde el 8 de abril del 2019 al 14 de abril del 2019, tal como se muestra en los formatos de conteo de tráfico, y esto viene a ser los formatos de conteo de tráfico. Acá tenemos un formato en el cual ustedes tienen las horas del día, tienen el sentido, ya sea de ida o de vuelta, tienen en el caso los tipos de vehículos que están utilizándose. Estos tipos de vehículos tienen que ir también de acuerdo al reglamento, ¿no? Según nuestro reglamento norma DG 2018, también tienen nuestros tipos de vehículos que debemos utilizar para nuestro conteo vehicular. Acá tenemos un pequeño resumen donde ya se establece netamente para cada los 7 días de la semana, por vía global de cada uno de vehículos, el conteo de cada uno de ellos. Acá tenemos un conteo horario por día y acá tenemos un conteo ya por, digamos, por día en conjunto de la semana. Ahora, también tenemos ya finalmente calculando el IMDA, que es el índice medio diario anual, calculamos los volúmenes horarios, ¿no? Entonces, para nosotros realizar las proyecciones futuras, tanto para los cálculos y espesores de pavimento, de bases, de subbases, y así también para nosotros llegar a definir la clasificación de nuestra carretera por demanda. Entonces, es importante, como les vuelvo a repetir, que nosotros lleguemos a lo que es netamente la clasificación por demanda. Eso es haciendo así un paréntesis para que ustedes sepan cómo van a llegar a esta clasificación por demanda. En el caso de nuestro trabajo, nosotros vamos a asumir ese IMD para llegar a la clasificación por demanda, ¿correcto? En este caso, como les mencionaba, vamos a asumir simplemente ese valor del IMDA, porque no vamos a salir a hacer un conteo vehicular. Eso ya lo van a ver en el curso de diseño de vías urbanas, cómo se realiza el conteo y cómo vamos a llegar al índice medio diario anual, la cantidad de vehículos, el volumen vehicular que hay en un tramo de una carretera o de una vía urbana que se realiza el mismo proceso. Entonces, ahora, la clasificación por orografía, en este caso de clasificación por orografía, nosotros ya no nos interesa tanto la cantidad de vehículos o la demanda vehicular. Lo que necesitamos en este caso para la clasificación orográfica netamente va a ser ya lo que es las pendientes transversales del terreno. Y para nosotros saber las pendientes transversales es sencillo. Nosotros, una vez que hemos ubicado ya las curvas de nivel, una vez que tenemos definido las curvas de nivel, ¿correcto? Acá en este dibujo podemos tener lo que es el trazo de la línea gradiente desde un punto A a un punto B, todo el trazo de la línea gradiente. Tenemos un punto A y un punto B que vamos a llegar. Nosotros podemos trazar una pequeña línea de vuelo que simplemente es unir los dos puntos con una recta. Esta línea es una línea referencial, simplemente para nosotros no alejarnos mucho del eje de la vía. En este caso, cuando trazamos la línea gradiente, vamos a tratar siempre de pegarnos a la línea de vuelo, ¿no? En el caso, puede ser casos excepcionales, que tal vez acá tenemos un centro poblado, si tenemos que ir abriéndonos, ¿no? Dándole curvatura, en este caso, o pasando por los caseríos, por los centros poblados, que no vamos a poder pasar internamente, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de acercarnos a nuestra línea de vuelo, que es una línea referencial, para nosotros seguir el eje de la carretera. Ahora, en esta línea de vuelo, por ejemplo, nosotros podemos hacer algunas mediciones de las curvas transversales, de esta manera. Acá, por ejemplo, mide 27.05. Acá, por ejemplo, mide las curvas mayores, 23.09. Y vamos tomando diferentes valores en diferentes tramos. Acá, por ejemplo, tenemos 34.20.
Acá tenemos otro tramo de las curvas mayores. Tenemos de 27.39. ¿Y para qué estoy midiendo estas longitudes? Pueden utilizar tal vez el comando de AutoCAD, de utilizar pendientes. Como ustedes van a hacer cálculos manuales, les voy a indicar cómo lo van a hacer manualmente. ¿No? Entonces, ¿no? Ustedes para que midan esta distancia, yo estoy utilizando obviamente el AutoCAD, el comando dimensionar, pero en el caso de ustedes, como van a hacer del trabajo manual, simplemente lo que van a hacer es utilizar el escalímetro, ¿no? El escalímetro como herramienta de medición, ¿correcto? Van a imprimir su papel a una escala determinada y con el escalímetro van a hacer la medición de cuánto tienen en cada uno de los tramos, ¿no? En este caso está mal acá, tiene que ser de curva en curva, ¿no? En este caso acá. 25.012, ¿no? Y en resumen, nosotros digamos que nuestras curvas de nivel, están yendo de 5 metros en 5 metros, digamos en el caso de las curvas mayores. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener diversos tramos de longitudes de 25 metros, de 27 metros, tenemos tramos de 30 metros. Entonces, lo que simplemente para pasarlo a porcentaje, vamos a tomar de cuánto en cuánto están yendo nuestras curvas de nivel y en la parte inferior simplemente va a ser, en el denominador vamos a poner simplemente lo que es el tramo o la longitud de ese tramo de las curvas de nivel. Estos tramos que he estado midiendo, ¿no? Acá tengo 30 metros, acá tengo 27.39, acá tengo otro tramo de ¿cuánto? De 25.12. Entonces, esa medida es lo que yo voy a utilizar para llegar al porcentaje. Entonces, sería, por ejemplo, si el tramo mide 33.89, sería la medida que van, o sea, el tramo, las curvas de nivel de cuánto en cuánto están yendo, digamos de 5 metros en 5 metros, sobre la longitud de ese tramo por 100. Y llegamos a la pendiente. Igual, si tenemos otro caso, tendría que ser 5 sobre la medida, en este caso entre la medida que vaya en ese tramo, y por 100, y lo pasamos a porcentaje. 5 lo dividimos entre la longitud de ese tramo y lo multiplicamos por 100 y pasamos al porcentaje. Y vamos a medir en varios tramos, ¿no? Podemos medir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que crean necesarios para nosotros de ahí sacar un promedio. ¿Para qué un promedio de estas pendientes transversales? Para llegar al fin de nosotros clasificar por orografía. Recuerden que para clasificar por orografía nosotros necesitamos saber cuántos son las pendientes transversales. Si nosotros hablamos de pendientes de un terreno tipo plano, las pendientes son menores al 10%. En el caso de un terreno tipo ondulado, las pendientes están desde 11% al 50%. En el caso de nosotros, para este pequeño ejemplo, nuestras pendientes van de 14.75, vienen 13, 19. Si nosotros sacamos un promedio, simplemente estará aproximadamente por los 17, ¿no? A ver, vamos a sacar un pequeño promedio. Estará por los 15.80, ¿no? 16% que viene a ser la pendiente promedio de este tramo de carretera. Entonces, si es 16 la pendiente promedio, ¿dónde estará ubicado? Tenemos que es un terreno ondulado, que está desde el 11% hasta el 50%. De esa manera yo voy a hacer mi clasificación tanto por demanda y tanto por orografía. ¿Correcto? Se me escucha claro, ¿verdad? No hay ningún problema, ningún inconveniente con el audio. Sí, ingeniero. Bien, correcto. Ese es uno de los detalles previos o conceptos previos que quería entrar antes de entrar a lo que es el trazo de la línea gradiente. ¿Qué más quería también tocar el tema hoy también con ustedes? Lo que es referente a lo que es velocidad de diseño. Vamos a ingresar a lo que es velocidad de diseño en el reglamento. Acá tenemos la velocidad de diseño según la sección 204, velocidad de diseño. Nosotros definimos la velocidad de diseño que viene a ser la que es escogida para el diseño, entendiéndose que será la máxima que se podrá mantener tanto en seguridad y comodidad sobre una sección determinada de carretera, tanto cuando las circunstancias sean favorables para que se prevalezcan las condiciones de diseño. Ahora, el proceso de asignación de la velocidad de diseño va a depender mucho de la prioridad de la seguridad vial de los usuarios,
La velocidad de diseño a lo largo del trazo debe ser tal que los conductores no sean sorprendidos por cambios bruscos y o muy frecuentes en la velocidad a la que puedan realizar con seguridad el recorrido. Ahora, el proyectista también debe garantizar la consistencia de la velocidad, tanto de identificar a lo largo de la ruta tramos homogéneos, a lo que muchas veces por condiciones topográficas vamos a tener que hacer el cambio de velocidad. Esta velocidad, denominada velocidad de diseño del tramo homogéneo, es la base para la definición de las características de los elementos geométricos incluidos en dicho tramo. Para identificar los tramos homogéneos y establecer la velocidad de diseño se debe tener en cuenta algunos criterios. Cuando nosotros tenemos longitudes mínimas de un tramo de carretera, con una velocidad de diseño dada debe ser de 3 kilómetros para velocidades que vayan de entre 20 y 50 kilómetros por hora. Y debe ser de 4 kilómetros para velocidades que vayan entre 60 y 120 kilómetros por hora. Tenemos que tener en cuenta que también la diferencia de velocidad de diseño entre tramos adyacentes no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad de diseño de un tramo homogéneo lo podemos establecer según la tabla 204.01, en el cual nosotros, en base a la clasificación, ya sea por demanda o su clasificación orográfica, vamos a llegar a un tramo de velocidad de diseño. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clasificación por demanda de 400 vehículos por día o un índice medio diario anual de 400 vehículos por día, estaría clasificado en una carretera de tercera clase. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de la normativa una carretera de tercera clase, en este caso el índice medio diario anual son menores o iguales a 400 vehículos por día. Entonces, ahora, si nuestras pendientes van del 11 al 50%, como habíamos visto en el ejemplo, el terreno viene a ser ondulado tipo 2, ¿no? Esto es lo que hemos visto en esta parte. El terreno viene a ser tipo ondulado tipo 2, acá tenemos, que va desde 11% al 50%, un terreno ondulado tipo 2. Entonces, bajo esos criterios o esas características de nuestra vía, nosotros vamos a determinar que es una carretera de tercera clase, tipo ondulado, y su velocidad de diseño va desde los 40 hasta máximo los 90 kilómetros por hora. De esa manera estamos definiendo la velocidad de diseño en un tramo homogéneo. Nosotros tenemos que adoptar desde la menor velocidad hasta la mayor velocidad. Entramos en tangentes, se trata de poner promedio de velocidades, tal vez una velocidad promedio de 70, 80, y entramos en curvas, siempre hay que tratar de disminuir la velocidad, que ya vamos a ver que al momento que diseñamos curvas horizontales, vamos a disminuir esta velocidad por motivos de seguridad y confort del conductor. ¿Correcto? Entonces, de esa manera nosotros definimos nuestra velocidad de diseño. Ahora, en lo que son, como les estaba mencionando, en velocidades específicas, tanto en elementos que integran el trazo en planta y perfil, la velocidad máxima de un vehículo en un momento dado está en función principalmente a las restricciones u oportunidades que ofrezca el trazo de la carretera, el estado de la superficie de la calzada, las condiciones climáticas, la intensidad del tráfico y las características del vehículo. En este sentido, es necesario dimensionar los elementos geométricos de la carretera en planta, perfil y sección transversal en forma tal que se pueda recorrer con seguridad a la velocidad máxima asignada a cada uno de dichos elementos geométricos. Ahora, la velocidad máxima, como sería abordado cada elemento geométrico, es la velocidad específica con la que se debe diseñar. El valor de la velocidad específica de un elemento geométrico depende de algunos parámetros, tanto del valor de la velocidad de diseño del tramo homogéneo, que se incluye en el elemento, de la geometría del trazo inmediato antes del elemento considerado, teniendo en cuenta el sentido en que el vehículo va a realizar el recorrido. Ahora, en el caso de la velocidad específica en curvas horizontales, nosotros para asignar la velocidad específica en las curvas, incluidas en un tramo homogéneo, se deben considerar algunos parámetros. Velocidad de diseño del tramo homogéneo, en que se encuentra la curva horizontal. Por ejemplo, nosotros en el tramo en tangente, cuando hablamos en tramo en tangente me refiero al tramo longitudinal, al tramo recto. A este tramo, por ejemplo, ¿no? Esto viene a ser un tramo. Acá voy a seleccionar ya el alineamiento de la carretera. Esto viene a ser un tramo en tangente. Y de ahí ingresamos a la curva. Tramo en tangente, ingresamos a la curva. Tramo en tangente, ingresamos a la curva.
Lo que quiere decir acá, netamente, es que la velocidad específica en las curvas horizontales, o sea, en estas curvas, va a depender cuál es la velocidad que nosotros hayamos estado llevando en el tramo homogéneo. Mejor dicho, en este tramo. En este tramo estamos llevando una velocidad de diseño y no podemos hacer tampoco un cambio muy brusco, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo de acuerdo al tramo que nosotros estamos diseñando. Ahora, ¿qué más? El sentido en que el vehículo recorre la carretera. Tiene que tener en cuenta la velocidad específica asignada para la curva horizontal anterior, o sea, la que preside a esta curva. La longitud del segmento en tangente anterior, para efectos de este manual, se considera segmento en tangente a la distancia horizontal medida entre los puntos medidos desde las espirales o de las curvas de inicio y final, segmentos de estas espiraladas entre el PT, punto de inicio y punto final de nuestra curva, ¿no? En este caso está hablando del tramo en tangente. La deflexión de la curva analizada. Entonces son criterios básicos, como les se dan cuenta, ustedes no les están estableciendo la normativa, una velocidad en específica, solamente nosotros partimos desde un tramo homogéneo que la velocidad está considerada entre cierto rango de velocidad que nosotros ya como proyectistas, en base al confort de seguridad y de manejo, tenemos que ir adoptando a nuestros tramos en tangentes y curvas horizontales. Pero sí ya tenemos definido el tramo o el parámetro, los rangos de velocidad que sí tenemos que respetar entre 40 y 90 kilómetros por hora para una carretera de tercera clase y terreno ondulado. Correcto. Entonces, es importante la velocidad de diseño en este caso, entonces, que nosotros toquemos este tema. Ahora, ¿qué más quería tocar con ustedes en esta primera parte? Tanto lo que era velocidad de diseño, lo que era la parte de las pendientes mínimas, el estudio de tráfico, para ingresar ya netamente a lo que es el trazo de la línea gradiente. Bueno, igual que como estoy avanzando con todos los grupos, me estoy quedando con todos los grupos hasta esta parte. El trazo de la línea gradiente lo vamos a realizar todavía la siguiente semana, tanto el trazo de la línea gradiente y lo que es el tema de lo que es el método de Bruce, que vamos a ver la siguiente semana. No sé si tienen alguna consulta hasta esta parte, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que todo claro, ingeniero. Bien.